Bien, nuevamente aquí estamos. Después de haber visto la sensibilidad, los diafragmas, las velocidades, que estos son los tres elementos importantes para la exposición. También vimos los campos fotográficos, el primer plano, el segundo plano, el tercer plano, que dependen del enfoque del plano que quieras tener. Vimos la profundidad de campo que, bueno, esta profundidad está dada por la apertura del diafragma. Si tenemos un diafragma cerrado, entonces vamos a tener máximo enfoque de todos los planos. Si tenemos una abertura de diafragma grande, entonces vamos a tener un enfoque selectivo y mínimo. También vimos las tres leyes, la ley del horizonte, y estoy hablando de la composición, la ley del horizonte, la ley de la mirada, la regla de los tercios, que estas tres leyes de la composición, aunado a lo que habíamos visto y como nos comentaba la compañera, lo que habíamos visto en relación a la sección áurea. Todos estos elementos nos sirven para composición. Estas tres leyes y la sección áurea nos sirven para colocar todos nuestros elementos en una composición gráfica. Entonces, estamos retroalimentándonos de un poco de teoría, de un poco de tips que nos dan los expertos para sacar las mejores fotografías y también para tener las mejores composiciones. Este video lo voy a dedicar a la iluminación. Eso es lo que vamos a ver ahorita, qué tipos, qué clases de iluminación hay, qué factores inciden en la iluminación. Bien, ¿cómo se mide la luz? Bien, al recibir la luz, cada uno de los objetos que tenemos alrededor y en el encuadre en lo particular, absorben una parte de la luz, lo que les platicaba cuando hablábamos de color. Una parte de esta luz la absorbe el objeto y otra parte la refleja. Esto depende de la naturaleza de las superficies de los objetos y del color, de la composición molecular. Se convierten a su vez en nuevos focos emisores. Estos objetos son focos emisores y de ahí que aplicamos los conceptos de unidades de medida. Por ejemplo, intensidad de la luz, brillo y flujo. Bien, la intensidad es aquella que se refleja o incide y se mide en candelas. El brillo, en función de la superficie, recibe el nombre de luminancia o luminosidad. El flujo reflejado e incidente emplea los lúmenes. Entonces, esas son las medidas a través de las cuales se mide la luz. La intensidad en candela, el brillo en luminosidad y el flujo, esto que se incide, que llega la luz a los objetos y se refleja a nuestros ojos, a nuestra cámara fotográfica, se mide a través de lumen. Bueno, está el exposímetro. Este es un dispositivo adicional a la cámara que son sensibles a la luz. Este sensor cuantifica la luz. Se puede relacionar la brillantez de la luz que un sujeto refleja hacia la cámara. Si un sujeto está vestido de blanco, va a reflejar mayor cantidad de luz, a diferencia de aquellos objetos, que son opacos y que son negros, ¿no? También estamos hablando de la brillantez de la luz que ilumina al sujeto, es decir, cuánta iluminación le vamos a poner al sujeto, al objeto, cuánta luz va a recibir y cuánta va a reflejar. El exposímetro expresa esta relación en términos de aberturas de diafragma, es decir, te traduce y te dice, bueno, este sujeto, para que lo puedas fotografiar y salga una luz, una fotografía equilibrada, te va a decir cuál es la abertura del diafragma y cuál es la velocidad de obturación. Adicional a esto, te dice el ISO. Entonces, el tiempo de obturación y la apertura en esta parte. Bien, en este particular, en este exposímetro.
de esto estamos hablando, de medir la luz reflejada en los objetos. Tenemos la cámara, el objeto, la persona o el sujeto o el objeto que queremos retratar. Entonces, tenemos iluminación que llega al objeto y que lo refleja a la cámara. Entonces, la medición de la luz reflejada consiste en apuntar el exposímetro hacia el sujeto donde éste se encuentra. Y entonces, colocamos aquí el exposímetro y el exposímetro va a leer y nos va a decir qué medidas debe utilizar la cámara. Un inconveniente de este método es que la lectura medida puede estar influenciada por áreas muy brillantes. Por supuesto, porque el exposímetro pues mide a lo mejor 15 centímetros y el objeto de una persona pues obviamente mide unos 50, unos 70 y por eso haces mediciones en muchas partes del objeto, del sujeto. Bien, la luz incidente, se utiliza una burbuja difusora, que es esta burbuja, sobre la cédula y el exposímetro es dirigido desde el sujeto en la dirección de la cámara para medir la luz. Así como se ve la imagen. Esta chica tiene enfrente la cámara y por eso tenemos que llevar el exposímetro hacia donde ella está para poder medir la luz. Ahí también existen exposímetros internos en cada una de las cámaras, que ya puedes dirigir una luz infrarroja al objeto sujeto que vas a fotografiar y esa luz te indica qué velocidad de obturación y qué apertura de diafragma debes de utilizar. Hay exposímetros independientes como el que vemos en la fotografía y como el que hemos explicado y mide la luz reflejada o también puede medir la luz incidente y de destello. Bien, ese es el exposímetro que se utiliza en fotografía. Y bueno, vamos a hablar de un tema interesante que son las fuentes de luz, la ubicación de estas fuentes de luz. Hay iluminación frontal, que bueno, los resultados son muy confiables y es la iluminación más fácil de usar cuando tenemos la lámpara enfrente de nosotros y bueno, aporta mayor brillantez a los colores, abarca totalmente el lado frontal del sujeto y al mismo tiempo proyecta las sombras detrás de él, ¿no? Esto le da profundidad de campo, de modo que no aparecen en la toma fotográfica. La luz lateral, como la imagen que vemos aquí, resalta el volumen y la profundidad de los objetos y destaca la textura. Da mucha fuerza a las fotografías, pero las sombras pueden ocultar ciertos detalles. Ilumina un costado del objeto aportando una mayor dimensión, entonces como lo que vemos en esta fotografía. También hay hay iluminación contraluz o de respaldo. Si se sabe aprovechar es excelente, ilumina toda la parte posterior del sujeto, proyecta sombras hacia la cámara que dan mayor profundidad a la escena, define el sujeto, lo delinea y con un halo de luz muy interesante, ¿no? Que le hace un resplandor interesante como lo estamos viendo aquí. Si lo sabemos tomar, es posible que no tengamos muchas áreas oscuras. La iluminación desde arriba o cenital, y apréndete mucho esta palabra, cenital, a las 12 del día, de arriba para abajo, podemos hacer también esta iluminación, hace que las partes inferiores del objeto permanezcan en la sombra, pero por otro lado ilumina los detalles más sobresalientes, por ejemplo, la frente, la nariz, en los rostros, ¿no? En resumen, la dirección de la luz, el ángulo con el que incide en el sujeto, revela las formas y la estructura. Si iluminamos el rostro frontalmente, el resultado será escasamente tridimensional, será plano. A medida que la fuente luminosa se desplaza, de estar al frente, se desplaza hacia los lados del motivo, realza los rasgos, ¿no? Empezamos a jugar con la luz y las sombras. Eso es interesante. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de iluminación. Este es el modelado facial. Tenemos lateral a 45 grados, lateral a 90, exactamente a 90 grados no vemos luz. Aquí vemos un poco de luz porque está a 45 grados, está exactamente de lado. Esta tenemos a contraluz, es decir, la luz está detrás.
A contraluz con detalle, tenemos que iluminar de frente, y esta es la cenital, que entonces ilumina partes que resaltan del objeto. Entonces tenemos la frente, tenemos la nariz, ¿no? Y los pómulos. Esta cenital se utilizaba mucho en el cine mexicano, en blanco y negro, muchísimo, muchísimo, porque el cine era dramático, era el sufrimiento, el llanto. Entonces, bueno, hay cierta cultura cinematográfica al usar esta luz cenital. Bien, tenemos la lateral a 45 grados. Rembrandt significa iluminar de tal manera que nos salga este triangulito, y sí, por supuesto, tiene mucho que ver con el óleo, la pintura al óleo. Bueno, la luz en pleno, perdón, la luz en pelo, tenemos aquí iluminado, que el cabello sí tiene características muy particulares porque deja pasar la luz, entonces es importante iluminar los cabellos y los hombros, tener especial cuidado, definir ciertas luces para ello, ¿no? Estas son importantes y muy interesantes, cómo colocamos a la modelo, y tenemos un rostro delgado cuando iluminamos en el lateral a 45 grados, pero también a ella la inclinamos, ¿no? Para que se vea sus facciones delgadas. Y también un rostro ancho cuando no dejamos ver las líneas que podrían adelgazar la cara, ¿no? Y entonces podemos lograr sombras y luces que pueden hacer más ancho el rostro. Bien, iluminación por todas partes, no tenemos muchas sombras, la luz suave e uniforme en todo el individuo, se producen sombras y mejora mucho el aspecto de las personas, y produce colores muy sutiles. Entonces utilizamos varias fuentes de luz. Las técnicas de iluminación, por ejemplo, la calidad. La segunda característica importante de la luz es la calidad, que define su grado de dureza o suavidad y afecta considerablemente la apariencia de los objetos y las personas. Esto lo logramos colocando filtros alrededor, perdón, frente a los focos, frente a las fuentes de luz. Filtros pueden ser telas o pueden ser filtros especiales fotográficos de colores blancos que puedan atenuar, como una cámara de una lámpara, ¿no? Las cámaras que utilizan estas pantallas en las cámaras, en las lámparas que usamos, ¿no? La luz suave da al rostro una redondez delicada, aclara las sombras y disimula las imperfecciones de la piel. El cielo cubierto y la luz artificial muy difusa son de este tipo de luz suave. La luz dura es muy espectacular y produce sombras y contraste delineado, o sea, no degradado, sino sabes dónde termina la luz y dónde termina la sombra. No favorece, pero da un resultado con fuerza e impacto. El sol directo, por ejemplo, a las 12 del día provoca una luz dura muy intensa. Muchos fotógrafos odian la luz dura. No es muy recomendado hacer fotografía al exterior a las 12 del día porque la luz es muy dura. Bueno, y estos son los últimos conceptos aplicables tanto a la luz como, bueno, artificial como natural. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Les agradezco mucho haberme acompañado a platicar un poquito sobre esto de la iluminación. Me quedo con ustedes para escuchar algunos comentarios. Gracias.